En el fonograma número 7 vamos a hablar sobre los riesgos generales y su prevención y centrarnos en el concepto de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Tenemos que recordar que todos los trabajadores, dentro de sus funciones o de sus obligaciones contraídas a la hora de firmar un contrato laboral, tienen contemplado un derecho mínimo indisponible, que es que el empresario debe velar por su condición de salud, únicamente referenciado a aquellos parámetros derivados o relevantes con respecto a su puesto de trabajo. Todos los trabajadores tienen derecho a un control periódico de su estado de salud. Y repito que es un control, no es un diagnóstico para referenciar enfermedades. Tal como indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario está obligado por ley a disponer de la vigilancia médica de sus empleados. Eso viene definido en el artículo 22 de la propia ley, donde dice que el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta periodicidad normalmente es anual, y debe contemplarse así en todos los puestos de trabajo de cierta peligrosidad. También puede obviarse y hacer una programación bianual o cada 3 años en función de las consideraciones que tome el técnico en vigor. Esta vigencia solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario solo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación y actividades de especial peligrosidad. Debe entenderse que un operario que está contratado para guiar un autobús escolar no podría o no debería tener derecho a no someterse al reconocimiento médico. En todo caso, se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. Es decir, aquí con lo que quiere decirse que no vamos a hacer grandes pruebas exhaustivas si el puesto no lo requiere. La medida de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona, del trabajador, y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados. Únicamente el empresario solo tendrá derecho a acceso a la aptitud o no aptitud del trabajador, sin tener por qué saber a qué causa se puede referir una no aptitud o una aptitud parcial o condicionada. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto del trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. La promoción de la salud, como en el cuadro veis, está conformada con estudios epidemiológicos, evaluación y eliminación de riesgos, campañas de vacunación, campañas de prevención, la formación en propia seguridad clínica de los trabajadores y la formación en primeros auxilios y la formación sanitaria en general. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Todas las acciones que se implanten en lo referente a la promoción de la salud son de extrema importancia. No debemos ignorar el dicho que más vale prevenir siempre que curar. Los exámenes de salud incluirán en todo caso una historia clínico laboral en la que se incluirán los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, la descripción detallada del puesto, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos
detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, las medidas de prevención adoptadas y en los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral y a través del Sistema Nacional de Salud. Es el caso de los trabajadores afectados o que han trabajado en condiciones de amianto. Y la especial vigilancia a embarazadas y menores, tanto como a personal minusválido, que como sabéis son considerados como trabajadores especialmente sensibles. En el articulado, como veis, viene referenciado en la propia ley que tenéis a la disposición. En el propio manual tenéis que los niveles de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, conforma varios estadios de prevención diferenciados en primaria, secundaria y terciaria. La primaria entiende todas aquellas medidas encaminadas a evitar la aparición de las enfermedades, vacunación, eliminación y control de riesgos ambientales, educación sanitaria. La prevención secundaria tiene lugar una vez iniciada la enfermedad, aunque puede que no existan todavía signos y síntomas clínicos. La enfermedad está en la fase subclínica. Eso puede ser, por ejemplo, el diagnóstico precoz de una tuberculosis. Y la prevención terciaria tiene como fundamento, cuando han fracasado las otras dos, evitar las recaídas y prevenir las secuelas de una enfermedad ya instaurada mediante el adecuado tratamiento y rehabilitación. La vigilancia de salud, como hemos dicho antes, está conformada por una programación temporal que generalmente suele ser anual. En sectores de cierta peligrosidad suele ser anual, pero también hay sectores donde la vigilancia anual quizás sea excesiva y pueda plantearse por una planificación cada 2 años. Eso totalmente tiene que estar instalado y consolidado con un criterio técnico, siempre atendiendo también que bajo la demanda de la autoridad laboral competente, la Inspección de Trabajo podría requerirse las vigilancias periódicas anuales. Como curiosidades, en estos procesos de vigilancia de salud lo que nos someten son pruebas antropométricas, nos miden, nos pesan, nos hacen un control de la visión, nos hacen un control de la capacidad respiratoria con un análisis intrínseco del porcentaje de la capacidad respiratoria, y también nos controlan, por ejemplo, en el caso concreto que tenéis aquí en el manual, la capacidad auditiva, si puede estar dañada o no, que son las audiometrías. Generalmente por error se suele hacer audiometría a todo el mundo cuando solamente debiera de hacerse a aquellas personas expuestas realmente a una carga acústica importante, tal como refiere el Real Decreto de la protección de los trabajadores frente al riesgo al ruido. La exploración audiométrica, deciros que se sitúa el operario en una cámara anecoica y se le hacen unas pruebas sometiéndole a la identificación de los sonidos. El estudio audiométrico puede ser por vía aérea o por vía ósea. Respecto a los primeros auxilios, tenéis que tener en cuenta que el conocimiento exhaustivo de una manera de cómo responder, ya sea simplemente tener claro la función de avisar en caso de emergencia, es muy importante dentro de la estructuración interna de una empresa. La secuencia de actuaciones que tenemos que saber es la regla conocida como el PAS. La P primero de proteger, que antes de actuar hemos de tener la seguridad de que tanto el accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro. Por ejemplo, no atenderemos a un electrocutado sin antes desconectar la corriente causante del accidente, pues de lo contrario nos accidentaríamos nosotros también. La A de avisar, y siempre que sea posible daremos aviso a los servicios sanitarios. Siempre hay que llamar al 112, al número universal de asistencia de emergencias. Y por último, la S de socorrer. Una vez hemos protegido y hemos avisado, procederemos a actuar sobre el accidentado reconociendo sus signos vitales, conciencia, respiración, pulso, siempre por este orden. Son todas aquellas medidas que deben adoptarse en el momento y lugar de producción de la lesión o accidente, encaminadas a conseguir que el lesionado no sufra más deterioro físico desde que se accidenta hasta que es atendido por personal sanitario. Para la conformación de esta parte, que en el módulo del manual tenéis a disposición para leerlo tranquilamente, tenéis también un vídeo específico de cómo establecer los criterios de primeros auxilios que os harán mucha uso. Aquí simplemente, y a modo de resumen, la eterna pregunta que siempre nos hacemos y que la gente suele olvidarse, que cuando procedemos a hacer una reanimación cardiopulmonar,
cuántas insuflaciones y cuántas compresiones hay que tener. Pues una regla sencillita, que cuando somos solo una persona, un socorrista, hay que hacer 2 insuflaciones boca a boca por cada 15 compresiones de masaje cardíaco que hagamos. Cuando son 2 socorristas se puede hacer una insuflación por cada 5 compresiones, que optimizará más el proceso. Os invito a que veáis el fonograma y el vídeo de los primeros auxilios. En la parte última ya de este módulo segundo, veis que están a disposición los planes de emergencia y evacuación. ¿Qué decir sobre estos puntos? Simplemente tenéis a disposición también un vídeo representativo, y tenéis que tener claro que en los centros de trabajo tiene que haber unos planes de autoprotección, que es, a la sazón, aquel documento técnico científico que habla sobre la evaluación de riesgos, los medios de protección disponibles en la empresa, lo que es el plan de emergencia y lo que es la implantación y la formación requerida. En este propio plan de autoprotección, que está definido ya en su momento por otro decreto, el 393, para ciertos edificios de pública concurrencia donde es obligatorio su uso, debe quedar perfectamente definido todos y aquellos grupos de intervención: quién es el jefe de emergencia, quién es el jefe de la evacuación, quién es el equipo de primera intervención, el equipo de segunda intervención, el equipo de aviso y cuál es el equipo de primeros auxilios. Todo eso perfectamente referenciado, y a cada uno de los integrantes del equipo perfectamente formados en sus funciones. En el documento se hará la designación del personal que tendrá una participación activa en el suceso, y cada uno tiene que saber perfectamente a qué está destinado a hacer. Recordar que los casos de emergencia no solamente tienen que ser incendios, pueden ser derrames de líquidos peligrosos, fuga de gases, inundaciones, desastres naturales, terremotos, huracanes, accidentes y hasta incluso amenazas de bomba. Y cuando esto ocurra, tenemos que tener perfectamente conocido y sabedores en la empresa cuáles son las cosas que tenemos que hacer para evacuar correctamente y para avisar y que los daños sean mínimos. Aquí tenéis una relación de toda la legislación referente. Con esto llegamos al final de este fonograma, y invitaros a ver los vídeos complementarios que tenéis a disposición sobre las actitudes en primeros auxilios. Muchas gracias por vuestra colaboración, y nos escucharemos en próximos fonogramas.